estamos de fiesta, hoy tenemos mucha música en este programa y pues compartiendo como siempre con talento 100% guatemalteco, aunque pasa por las venas de Gerson Elizondo la sangre peruana por todos los videos que ha hecho él. Pero eso lo vamos a seguir descubriendo más adelante. Es que para mí es un gran honor y una gran alegría tener a Gerson Elizondo, músico, talentoso, compositor, ingeniero de sonido, etc. Y a Luis Pedro González, otro talentoso músico también, y aparte intérprete, y ustedes lo van a conocer, es famoso, pero ahora se cortó el pelo, así es que lo vamos a tener acá para conversar un rato con ellos dos, un poco de la música en el cine guatemalteco sobre todo, y conocer un poquito sus carreras y esa faceta que realmente es una especialización que ya existe en Guatemala y que ha traído pues mucho aporte para las películas nacionales. De hecho, en algunos proyectos ha salvado algunas historias, ¿verdad? Y pues para mí es un honor. Así es que muchas gracias, Gerson, Luispe. Gracias aquí por venir a platicar un rato con nosotros. Yo quisiera empezar un poquito para la gente que desconoce la carrera de ustedes, porque casi siempre pues el músico de música de cine no es el que está frente a la cámara, ¿no? Así que es en una fase casi terminal ya después en la postproducción, que es cuando ustedes entran a batear. Entonces, Luis Pedro, ¿cómo empieza esa carrera? Porque sos músico que tenés performing antes en bandas, en escenarios, y ahora pues también estás migrando un poco a hacer música para pelis, ¿verdad? Bueno, no, gracias Rafa por la invitación y por el rato aquí tan sabroso. Pues de hecho yo me considero un poco ahorita así como tirado un poco con onda a la música del cine. A mí el cine pues me ha encantado, me encanta siempre. Es reciente, digamos, mi acercamiento ya al funcionamiento, digamos, ahí ya detrás de cámaras y todo el tema de postproducción y esto. Pues yo tengo tocando así con bandas, en grupos desde los 14 años empezamos a hacer un grupo, ya tocábamos en la bodeguita y ahí viendo dónde lo lográbamos y me tenía que escapar de mi casa a veces diciendo que iba a ir a otro lado porque no siempre tenía permiso de ir a tocar. Pero digamos que ese ha sido mi fogueo, ha sido en el escenario y tocando ahí con varios proyectos, ¿no? Lo de la música del cine es bastante reciente, digamos, yo ni siquiera no he tenido una formación más que práctica, digamos, haciendo algunas cosillas. Y lo primero que trabajamos fue para nuestras madres, junto con Jacobo Nitsch, que fue hacer música adicional, esto quiere decir canciones que se usaron como que ahorita tuviéramos aquí una música sonando en esta escena, entonces esa música es la que tuvimos que hacer nosotros, digamos, hicimos varias canciones para esta peli. La música original, es decir, la música extradiegética y que pasa ahí, la hizo un músico francés y él es el que tiene la música original, digamos. Y luego, bueno, ya yo logré trabajar por esto se acercó Manuel Méndez, Juan Manuel, para que él estaba también levantando ya su proyecto de El Apostolado. Claro. Y entonces, pero quería jazz y bueno, Juan Manuel ha sido asiduo ahí de conciertos de jazz que nosotros hemos tenido y hacemos jam sessions, estábamos haciendo un jam session mensual, digamos, desde ya hace varios años. Y todo el tiempo él llegaba ahí, entonces quería como incluir dentro de la película este feeling así de jazz, y entonces ahí fue que se acercó. Pero bueno, también el proceso fue muy... Él ya tenía, digamos, con César, cuando trabajamos la música de nuestras madres, él todavía no había filmado. Yo leí el guión y me mostró pues me dijo las escenas para las que él quería la música. Tenía algunas ideas o referencias que habían estado trabajando con la producción. Y ahí empezamos a trabajar. Y de hecho, yo fui a la filmación y con las maquetas y lo que llevábamos medio preparado las poníamos a sonar como para entrar un poco en ambiente en las escenas que se iban a usar y luego a mutear, y la experiencia estuvo chilerísima porque de hecho quien estaba haciendo el audio me prestó los audífonos y entonces estaba yo, él en la mezcla le ponía un poco de la música al director, digamos, en los audífonos del director para que ver el mood ahí, si estaba funcionando la escena, y mientras tanto los actores haciendo como que bailan con otra música.
Y bueno, interesantísimo el proceso. Luego las canciones ya no funcionaron en esa escena, sino se utilizaron en otra escena y ya fue otro rollo. Pero bueno, para el apostolado ya estaba filmado, entonces todavía no había cerrado la edición, pero ya mirábamos, digamos, cortes de las escenas. Y sobre esos cortes ya empezamos a trabajar y a hacer música. Y entonces, bueno, yo me quedé con esa parte del trabajo de idear más o menos qué tipo como de, no sé, como de mood, ¿verdad? De sensación, de sentimiento había ahí. Y también trabajando con algunas referencias que Juan Manuel tenía. Y entonces ya cuando, bueno, yo hablé con Rose Aguilar, la saxofonista igual de jazz y tremenda músico, y David Batz. Y entonces yo ya llevaba unas ideas nada más en el bajo, por ejemplo, y sobre eso nos montamos y hacíamos como que fuera un lienzo, una tela grande así, de música que después Juan Manuel tuviera chance él de recortar y de utilizar pedazos y ya como que... Y luego completamos con algunas piezas que habíamos grabado con Imosh, digamos, que ya teníamos nosotros antes, y él así completó la música del apostolado. Y ahora hace poco que trabajamos en un proyecto con Jacobo que ya todavía no se ha estrenado, digamos, pero que ahí ya trabajamos música, o sea, canciones como adicionales o extradiegética, diegética, perdón, que va a sonar ahí en escenas, y la música ya extradiegética, digamos que ya tenemos, nosotros hicimos la música original de la peli, que ya fue otra experiencia, ¿no? Porque también ya es negociar también diferente con el director y es un proceso súper interesante, pero que les digo que lo aprendimos, o ni siquiera es que lo hayamos aprendido, sino que la educación que hemos tenido al respecto es práctica nada más ahí de estar trabajando. Es súper interesante porque el background tuyo viene, aunque Gerson también toca y tocaba, Gerson también ha estado involucrado en proyectos de televisión y en otro tipo de proyectos, lo cual también es interesante tener aquí en la mesa y charlar un poco porque no hay una ruta, ¿no? Depende de cada artista, ¿verdad? Entonces, Gerson, contanos un poquito ese acercamiento al audiovisual de la parte musical, cómo fue, cómo ha crecido tu carrera por ese lado, ¿verdad? Pues mira, yo pensé que solo iba a comer, que vos me dijiste que... Sí, pues. Pero... Delfín, por favor, pasa adelante, Delfín. No, perdón, me vamos a poner serios. Pues sí, bueno, yo creo que desde pequeñito siempre me había llamado mucho la atención todo lo que tenía que ver con música. Me recuerdo re bien con las ollas de mi mamá, les daba la vuelta, hacía ruido y todo. Entonces ya venía, siento yo que ya venía algo por ahí, emigrando a la parte de video. Creo que empecé primero con la parte de música. Trabajé en un estudio muy grande, no vamos a decir marcas ni nombres, pero estuve en un estudio de grabación un poco famoso hace mucho tiempo. Y cuando empecé a aprender como todo esto de la parte de estudios de grabación, empecé haciendo jingles y algunas que otras producciones discográficas. Pero después yo me independicé, empecé con mi estudio de grabación y empecé a ver que había muchos clientes que necesitaban también producción audiovisual. Entonces me empecé como a emigrar un poquito de lo musical a lo audiovisual. Y que siento yo que después que empecé a hacer música para algunos proyectos, digamos, visuales, me ayudó, porque siento yo que tener como esa conciencia de decir, hay más elementos, ¿no? Digamos, no solo puedo fijarme en lo musical, porque sé que hay otros aspectos que cuidar. Entonces, tratando ahí, por ejemplo, con algunos directores de no ser muy exagerado en algunas cosas, y cabal, que no hay que como exagerar, ¿va? Bueno, sobre todo Rafa, que no le gusta que meta muchas cosas. Él es el que me corta ahí la inspiración. No. Entonces es como de irle bajando un poquito. Pero eso más o menos, así a grandes rasgos, ha sido como yo entré, digamos, a todo este mundo, ¿no? Y Luis Pedro, hay la anécdota, ¿no? Yo la escuché en esta charla que tuvieron ustedes en línea de la película de César, ¿no? Que había unas posibilidades y unos recursos para poder grabar con orquesta y todo esto y al final de cuentas ustedes tienen que como que aportarle de alguna manera la mirada del director, ¿verdad? O sea, como ir, bueno, por aquí vamos. ¿Cómo ha sido el proceso? Por ejemplo, no sé si en Rosa con Andrés ha pasado
cuál ha sido la ruta, pero tal vez nos puedes compartir en el proyecto de César o en el Andrés, que imagino que han sido cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Sí, bueno, por ejemplo, para poner en contexto, Andrés, pues él es director, pues también guatemalteco, que en Xela y pues en Occidente estuvieron filmando, y bueno, en la costa sur también ahí este proyecto de Rosa, y bueno, como producción local que siempre anda con las uñas viendo cómo logra levantar el proyecto, ¿no? Pero bueno, nos contactaron, la producción nos contactó para el trabajo, para lo de la música. Y lo complejo que pasa aquí, tal vez a lo que te referís, creo que era la reflexión, es como poner de acuerdo universos distintos, ¿no? O sea, vos como director tenés un universo, una noción de lo que tal vez querés para la película, pero obvio necesitas un músico que pase esto que tenés ahí en difuso allá a la música, ¿no? A algo que suene y que dé esta sensación. Pero eso, él tal vez tiene cierta idea y cuando lo explica y nos cuenta más o menos de qué va, nosotros generamos ciertas ideas que también tienen que ver con nuestras experiencias y referencias y lo que nosotros tengamos. Y luego poner de acuerdo esos universos, o sea que nosotros llegamos, mira, lo que pensamos y más o menos entendimos que iba la música es esto, y ahí empieza un trabajo y un proceso de negociación pues interesante, pero también complejo, porque hasta en el lenguaje muchas veces es distinto, ¿no? Vos tenés como, bueno, para vos tenés ahora los dos lenguajes, según lo que contás, de audiovisual, perdón, de lo video y la imagen, y aparte el de la música, pero cuando llegas, nosotros como músicos tal vez no tenemos todo el vocabulario y ahí para ponernos tan de acuerdo con lo que queremos expresar y manifestar. Y lo mismo pasa tal vez el director con la música, ¿no? Claro. Que por ahí te da, sí, él tiene ciertas ideas y te dice, pero el lenguaje ya es, ahí hay que empezar el acuerdo, ¿no? Como, ¿a qué te referís cuando decís tal cosa? Exacto. Y bueno, pues la anécdota que mencionabas ahí es César, que él la contó en un foro que tuvimos después, que este músico francés que hizo la música original había escrito un score para orquesta y toda la cosa, y la estaban grabando ya, está en un estudio enorme donde Jacques Brel grabó en los 60, ¿no? El músico ahí en Bélgica, y la sinfónica y toda cosa. Y él escuchando esto, dice, no, la verdad que no va toda esta orquesta para la escena y para lo que yo tengo en la cabeza. Y entonces van al piano y eso ya funcionó más, una guitarra que era mucho más sencillo, ¿no? Claro. Que eso tenía otro feeling y otro gusto más cercano a lo que en la toma estaba pasando. Entonces, eso sí he visto yo en el cine, me parece increíble. Incluso César lo contaba él también como editor, que él es editor, que puedes estar muy enamorado de algo, pero que si no le aporta a la película, le quita, no lleva a la película donde querés que vaya, vámonos, ¿no? Sí. Y en la música a nosotros nos pasó también. Por ejemplo, hicimos imaginándonos las escenas y yupi para hacer las canciones, y cuando ya vemos el final, el volumen es otro, la escena ya no es la misma para la que nosotros pensamos, porque resulta que funcionó mejor para otra escena. Claro. E incluso piezas que hicimos que así planificarla para que en el momento exacto pasara tal cosa y todo muy cuidadoso. Después el director dice, muy bonito, pero no me está aportando, no va. Vamos. Y nada, hay que aceptarlo, no puedes como enamorarte de eso y que funcione, ¿no? Sí. Y Gerson también, aparte de hacer música para los proyectos que hemos tenido en conjunto, y también él ha colaborado y trabajado para más directores, aparte de hacer la música también mezclas. Entonces, sí. ¿Para vos eso es un beneficio? O tal vez no, o ¿cómo crees vos cómo te sentís más cómodo? Si solo mezclando, o solo haciendo la música, o haciendo ambas, ¿no? Pues mira, yo siento que, digamos, de la forma que yo llegué a hacer todo este mundo, bueno, yo sé que no existen cosas por casualidad, pero digamos que más o menos iban sucediendo sin yo buscarlas. Entonces, digamos, cuando empecé a hacer la música, pero resulta que tampoco había nadie que le hiciera la mezcla en los primeros proyectos. Entonces toca, bueno, yo te echo la mano, hagámoslo.
Entonces empecé a hacerlo de esa manera. Siempre con todo este proceso yo fui aprendiendo después que es mejor si uno se dedica pues a una cosa específica. Y hablando específicamente solo de, por ejemplo, de música, también es bueno que, por ejemplo, haya un compositor que sea el que idea todo, pero si tienes un equipo que te ayude es mucho mejor porque lo vas a enriquecer un montón. Entonces, digamos, hablando de la gente que ha tenido la oportunidad de musicalizar películas con una orquesta, por ejemplo, digamos, es rara vez que sí existen los casos, pero es rara vez que, digamos, que una persona haga todo la composición, por ejemplo, en su computadora. Él mismo hace la transcripción para que después un director haga todo eso y es un ingeniero de sonido el que te lo va a grabar, ¿va? O sea, digamos que por la necesidad a veces toca hacer todo eso. Uno, ¿va? O sea, grabas tus samplers en la compu, simulas una orquesta. Si es que tal vez vas a tener algún músico, tal vez le sacas el papel para que haga alguna parte en vivo. Toca que vos lo grabes también. Y después lo tenés que mezclar. Pero, digamos, lo mejor o lo ideal sería, pues, tener como más gente, empezar a hacer un equipo. Y yo siento que de un tiempo para acá eso va a pasar. Porque ya se van viendo cositas ahí, digamos, vamos conociendo, digamos, más gente, empezamos a hacer una comunidad. Y yo creo que eso va a pasar hablando específicamente del cine guatemalteco. Pero, digamos, regresando un poquito a lo que vos me estás diciendo, digamos, yo creo que disfruto varias partes, digamos, del proceso que uno puede ir haciendo. Y yo creo que ahí está también una clave de disfrutar tu trabajo y hacerlo, pues, lo mejor que puedas. Porque, digamos, que a mí me encanta, digamos, imaginarme qué tipo de música va a llevar. Me encanta involucrarme, digamos, con el director antes de que empiece el proyecto, digamos, que si él me dice, mira, que tengo esta idea de hacer la película, no la ha grabado, pero de repente te dice, este es el guión, léelo, ¿qué pensás? Y empezamos a pelotear ideas. Todo eso a mí me encanta, me fascina, digamos, esa parte. Digamos, ya la parte donde ya están las escenas, como tal vez uno se las había imaginado, te lo enseñan y dice, sí, algo así me lo había imaginado yo, sí va esto, no va esto. Empezás ahí a soñar melodías, a hacer cosas. Y después, pues, el proceso también de mezclar también es otro mundo. Y no digamos el de hacerle una post de audio, digamos, como con Follies, que le estés agregando cosas, que es otra cosa que me encanta. Pero regresando a lo que realmente pienso yo, es que entre más gente haya colaborando en un proyecto, va a ser mucho mejor siempre. Entonces, la verdad es que disfruto cualquiera de todos estos, de todas estas partes que tengan que ver con el audio en sí, y no digamos con lo visual, ¿verdad? Entonces, sí, si querés que mezcle la siguiente, y Luis hace la música o nos pasamos ahí. Yo les quiero compartir una anécdota porque en una película que hicimos hace 5 años con Gerson, él hizo hizo la música incidental, más unas disqueras ya nos daban unos tracks porque era una película de DJs y todo esto. Entonces había una escena donde estaban 2 personajes frente a un concierto. Y había que, obviamente, en primer lugar, había que doblar a los personajes porque los grabamos en un concierto que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, me acercaba yo con Gerson y le decía, y él me mostraba, mira, así quedo yo. Fíjate que es que no suena como cuando estás en el concierto. Me decía, pero es que ya le puse reverb, o sea, él le ponía efectos y todo eso, pero uno como la memoria la tenés cuando estuviste ahí o has estado en conciertos de música electrónica en específico, tenés como muy memorizado cuál es la textura o cuál es el retardo, lo que hay. Entonces, nosotros retrasamos un poco el rodaje, tuvimos que grabar meses después y había una fiesta para fin de año con DJs, que venía un DJ de los Estados Unidos y esto era en el puerto de San José. Entonces, le dije a Gerson, bueno, pedí permiso porque vamos a tener que ir a la fiesta. Sí. Entonces, fuimos a la fiesta. Y entonces, hasta en ese momento, Gerson entendió. Sí. O sea, él estando ahí, grabó, pero también yo creo que, si hubiera grabado o no, pero estando ahí, él entendió la textura que necesitaba la escena. Y ya después me dijo, mira, ahorita está. Y, o sea, era como que si los chavos estaban en ese concierto. Entonces, muy, muy parecido a lo que vos decís, que tal vez te ponían los audífonos y vos te metías en la escena en rodaje posiblemente. Y entonces el músico le puede aportar muchísimo más a una escena o por lo menos proponerle al director, ¿verdad? Tal vez puede ser que le guste o no al director, pero ya deja ese aporte
a nivel artístico del músico, No, y ¿verdad? de hecho, pues eso lo platicábamos con César también, como que al final la música, pues no, o sea, claro, sabemos que juega un papel importantísimo en la escena, ¿no? O sea que lo mismo que estás cuidando la luz, que estás cuidando pues el lente que vas a usar, el encuadre, luego el color, el arte, todo lo que le invertiste para que esta escena transmitiera exactamente eso que estás buscando, en la música pues es igual, o sea, va a ser parte de la experiencia que está teniendo el público, ¿no? Quien lo esté viendo. Y entonces todos los detalles y todo lo cuidado que esté, eso se va a sentir y es parte ya de tu, o sea, está transmitiendo un mensaje, es parte del diálogo de lo que vos estás generando ahí en la imagen, ¿no? En tu película. Perdón, y es que lo que vos me decías de lo que estabas comentando sobre el lenguaje. Porque digamos que cuando Rafa me lo decía, puchi, hasta me metía a ver videos así de YouTube de cosas así. Pero sí, tenía razón aquel, no era el ambiente que era el adecuado. Ya me recuerdo porque me llevé una tasca, me llevé varios micrófonos, estuve en el lugar y después como de empaparme cabal del rollo, sí, lo entendimos re bien. Y cabal encontramos un plugin buenísimo que se llama Q-Clone. Entonces pusimos a grabarlo en la tasca. Agarró como que las frecuencias del lugar y todo, o sea, hizo una especie como de copia, le movimos algunas cositas y todo, pero sí, era como estar ahí en el momento y realmente sí funcionó. Pero algo que pensé que cuando estabas hablando antes también es que el proceso, ¿no? de esto, a veces también como músico, bueno, a veces empezás desde leer el guión que mencionabas y que está bueno que uno se involucre en proyectos que uno le gusten, digamos, de alguna manera y tal, porque siempre va a exigir más tiempo, más esfuerzo y más trabajo del que parece. Entonces, si lo haces porque es un trabajo que quieres salir, siempre te vas a sentir mal pagado, o sea, mientras que si lo agarras como el trabajo de investigación que es y de aprendizaje que de todos modos, porque como que cada proyecto tiene sus situaciones y sus particularidades, ¿no? Que en el proceso de pasarlas y de resolverlas vas generando ese aprendizaje que probablemente te sirva mucho para la siguiente y tal vez te vas a sentir igual como que fueras neófito, ojalá y no, Claro, pero en el sí. próximo proyecto donde vas a trabajar, ¿no? Y al final, bueno, el cine que lo mencionaste antes, que es un trabajo tan colectivo, grande, necesitas siempre, pues, gente, ¿no? Para lograrlo. Al final aparece dirigido por, pero toda esa cantidad de gente que tomó decisiones, que también Claro. hizo todo este trabajo para conseguir que pasara y se resolviera esa película, ¿no? Y el músico, pues es parte de eso, ¿no? También se tiene que entender como parte de un trabajo ahí colectivo que... Totalmente. Y aunque entren en la fase final, pero es la fase vital de la postproducción. Hay veces que yo sí he visto proyectos que se han rescatado, ya sea con la música incidental o con las propuestas que le suman a las escenas y a la historia, ¿verdad? En tu caso, Luis Pedro, ¿cómo fue yo porque conozco de cerca el trabajo de Gerson a nivel de la relación que tenemos director y músico, pero que es bastante en solitario, entre comillas, ¿verdad? En primer lugar por presupuestos, ¿verdad? Porque no podemos grabar con orquestas o esto, pero tal vez para que nos compartieras cómo ha sido, por ejemplo, el trabajo de Jacobo y tuyo, y cómo es la comunicación director y el equipo, el team que forman ustedes para estos proyectos que han hecho. O sea, cómo ha sido la ruta para que la gente entienda un poquito que no es solo pasarme una canción, va, ahí está, y ¿verdad? No sucede así. ¿Cómo ha sido esa ruta? Bueno, como te digo, como cada proyecto tiene su particular, ¿no? Por ejemplo, con César, que fue el primero, te digo que yo leí el guión, no habían todavía filmado nada, faltaban un mes o algo así, unas semanas para que filmaran, y entonces yo luego estuve cerca ahí del rodaje, pero también como bastante platicar, ¿no? Como entender que, aparte de leer la escena, platicar bastante con César, que nos contaba qué era como lo que estaba pasando ahí,
como desgranar un poco. De hecho, César contaba de que el guión, él lo reescribió no sé cuántas veces, desde distintas perspectivas, o sea, se agarró los personajes, y creo que también es un poco el trabajo de uno de entender de dónde viene. De hecho, tal vez algunas canciones no funcionaron del todo en las escenas para las que estaban hechas, al rato porque cambia, ¿no? Y de ahí hay muchas cosas, pero también uno se hace una idea y se casa tal vez con la idea, y toda idea necesita un montón de trabajo ahí de exploración y de ir entendiendo. Al final, como parece que lo que necesita más es tiempo para poder charlarlo, y entonces yo te doy una idea y vos dices, ok, sí. Lo que creo que sirvió muchísimo en todos los casos es conseguir algunas referencias, por lo menos. O sea, aunque la idea es no copiar nada, ¿no? Pero por ahí de que si yo tengo una idea, buscar algo que por ahí te diga a vos, sí, mira, por lo menos este principio, esto de aquí, como suena la guitarra ahí, algo por ahí es lo que queremos, o el tipo de ambiente y de sensación que da. Pues es que es difícil porque la música, o sea, a veces, no sé, si te pasa un poco que uno termina entendiéndola como, hay un montón de símbolos y de cosas, que los acordes, que por ahí va, la vuelta de armonía y tal, pero al final el escucha no no sabe si eso es mayor, menor, claro, si lo que sea, digamos, pues tal vez sí, pero lo normal es que no, sino que él está teniendo una vivencia y una experiencia sónica, ¿no? Auditiva. Y entonces cuando hay una referencia también es como doble filo, porque esa experiencia que crea esa referencia o ese sonido se debe a un montón de elementos que están en juego ahí. Por ejemplo, lo del jazz que hicimos con Méndez, con el Apostolado. Él me da unas referencias que son grabaciones de Miles Davis, Coltrane y todo, o sea, puros gurús y los creadores ahí del sonido del jazz, que están grabados con micrófonos que ahorita son codiciados y carísimos, que eran los micrófonos que existían en esa época, que todo era otra tecnología, digamos, que ya ahorita es tan cara hacerla como se hacía antes, que ahora es otra, ¿no? Entonces, ¿cómo imitas o emulas eso? Entonces, prácticamente es como, no sé, enfocarte en la energía que percibe, que manifiesta esto, que muestra algo, que sentís cuando te ves expuesto a eso, porque de ahí, ¿cómo imitas eso otro, no? Entonces, sí, como entender eso, que lo que vos tenés en la como lo decís del audio, tal vez, que, bueno, estás ahí en un concierto y ahí vos tenés unos subwoofers que te están, o sea, ya no lo estás ni oyendo aquí, sino que eso te está atravesando en el pecho. Entonces después te pones unos audífonos y querés sentir eso, sí, es complicado. Sí. O sea, ¿cómo emulás esa sensación de estar metido en un concierto? O lo mismo, pues, ¿cómo emulás después con sí, música una referencia que es algo que tiene un sonido y una experiencia tan particular que es difícil, ¿no? Entonces creo que eso es lo más complejo al final, como pero que es importante tal vez saberlo como para platicarlo y platicarlo, claro, y hay un montón de información que te da el director o que uno da como músico, que ya no solo son cosas de aspectos técnicos, sino pura manera de sentir o lo que parece que le causa feeling o no, y entonces ciertas, sí, por ahí por afinidades, creo yo, y esa ha sido sí, tal vez mi experiencia. Y yo creo que esa es la mejor forma de abordarlo, fíjate, porque digamos, yo tengo experiencias donde de repente sí me traen una referencia. Una vez me dijeron, vos lo quiero igual, y yo, no, o sea, no podemos ser igual, no, es que quiero que suene igual y no sé qué, y aquí mira, o sea, entonces yo creo que la mejor forma de abordarlo es del lado de qué querés que la gente sienta, o sea, qué querés que eso evoque, porque así ya tenés un poquito más de rango para decir, te puedo proponer otra cosa diferente que te va a obtener un resultado similar. Entonces, sí, yo creo que es la mejor forma de abordarlo con un director, porque cuando tienen ya algo con lo que se casaron, es como un poquito más... Eso es porque nunca le vas a llegar, digamos, a sí, menos que, o sea, mejor si tenés el presupuesto para pagar esa rola, que ya es la que te gustó, ahora, pero si no, si tenés que también negociar como directora, saber que tenés que ceder de algún modo. Y pelis que hayas visto que ahora que estás más involucrado en el cine, o no sé si siempre has estado involucrado en el cine, cosas que te fijas ahora más en la música o más en la mezcla o más en ese aporte que, por ejemplo, yo cuando fan de la película del Joker, por ejemplo, de Todd Phillips, y
la compositora que toca cello y que le da esta canción al director cuando estaba el actor aquí y hacen una escena en base a una canción, me parece un experimento súper atinado, ¿verdad? Que el actor se dejó influenciar por la música que se estaba generando para la película y hacen una escena pues magistral, ¿no? O sea, es esa interpretación del actor y ese mood que lo logra influenciar para improvisar ahí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué películas ustedes creen que le han puesto más coco, como decimos nosotros? Ustedes cuando ven una peli o qué peli les ha gustado, compártanos un cachito de... Bueno, ahí es increíble porque sí hay un montón de trabajo de exploración ahí con la relación de la música y el cine, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, las bandas sonoras que son ya famosísimas, ¿no? O sea, John Williams y Zimmerman, que es así como pero ya llevan, ¿cuántos años llevan haciendo ellos bandas sonoras? Porque son tan potentes y tan importantes en las películas que recordamos las películas por los temas esos, ¿no? O sea, Superman, La Guerra de las Galaxias. Pero bueno, en cine europeo también, ¿no? Kusturica, que él también es músico, ¿no? Además de director, y tiene esta banda ahí que es una locura, y esas películas también como que le adquieren otro ritmo, otra onda por esta cosa súper lúdica y loca ahí, así de esta música de ahí, de Europa del Este, ¿verdad? Pero, o sea, como mencionar ahorita, tal vez esto es lo que se me ocurre, pero pienso que sí es una relación así súper fuerte e importante que sí le han explorado muchísimo, ¿no? O sea, los spaghetti western estos de... ¿cómo se llama el director italiano? Italiano, no recuerdo ahorita. El compositor Ennio Morricone. Ennio Morricone, pero que trabajó mucho con... Sí. Que es el bueno, el malo y el feo, sí. El director ¿cómo se llama? Se me olvidó. Entonces, sí, ya sé que te dices. Sí. Bueno, pero en este caso también hay una anécdota ahí que también Ennio Morricone llevaba a veces música ya hecha y filmaban con la música ahí puesta ya como incluso para que el ritmo de la escena, de la filmación y todo tuviera que ver con lo que la música ya estaba proponiendo, ¿no? Entonces, a mí me parece súper, que es algo que hay que también experimentar aquí en nuestros contextos, de algún modo, ¿no? O sea, avanzar en la música, en el proceso, y también creo que tiene que ver un poco con dar libertad a quien esté a cargo de la música o lo que sea, de que, bueno, mano, o sea, me gusta tu trabajo, entonces yo quiero... Esta es mi idea, esta es la peli, no ya ni referencia de la música ni nada, sino que esto es lo que yo tengo en mente como película y bueno, el guión por aquí va y necesito algo para filmar. Como involucrarlos en una fase previa, ¿no? Casi que... Claro. Porque a veces es un aporte ya no decorativo, sino creativo, ¿no? Claro. Que ya va a tener otra claro. incidencia y otra fuerza, que es lo que sí se logra en otros lados, ¿no? Sí. Y hablando que ya viste la película Soul, por ejemplo, vos que sos músico, y es una película de un músico de jazz, y cuando ves esto y escuchás, te empezás a fijar en la coherencia que hay o no, o cómo pasa, porque a mí creo que me parece súper interesante las películas que tienen los músicos, porque a veces los músicos, no estaba tocando la guitarra o no sonaba así, sí. Pero los mortales que no entendemos a ese nivel de la escala de fa, molesto yo siempre a Gerson, o las notas, ¿verdad? No llegamos a meternos tanto, sino que solo nos dejamos llevar por lo que está sucediendo y lo que estamos viendo. Pero cuando ustedes ven una película que hay músicos tocando o es una película de música, ¿qué sienten ustedes? Sí, mira, a mí me encanta ver películas de músicos. Unas más que otras, porque cabal, digamos, de repente vos dices, no, pues este no está tocando, o cabal, se nota que no son sus manos, bueno, el nivel de esta película de Pixar es increíble, o sea, los dedos que vos veas, sí, ahí está tocando, o sea, increíble, o sea, ellos se animaron así, nítido.
El chavo que hizo como el soundtrack de piano es John Baptiste, creo que es un pianista de Nueva York, que es buenísimo, pianista de jazz increíble, ¿no? Y olvídate, o sea, es bien bonito. A mí, digamos, en general, pues de un tiempo para acá me empezaron a llamar mucho la atención la música de las películas. Y me recuerdo la primera, que fue la de La Misión. Y cabal de Ennio Morricone. Y yo, a la madre, qué linda esa música. O sea, melodías memorables. Una cosa preciosa. Entonces, me recuerdo re bien porque o sea, fue hace años que la vi. Y tal vez ya tenía un poquito de rollo con la música para películas, pero eso fue lo que me empezó a dar otro rollo. Y de ahí, bueno, lo que me encantaba hacer era ver los special features de cualquier otra película, en los DVDs antes de que existiera Netflix y todo lo demás. Ahí, digamos, me metí a ver cómo lo hicieron. Y me acuerdo re bien que hay la película de Sexto Sentido, tiene, en los special features, tiene unas escenas donde les quitaron todo el diálogo, y son escenas así masacres y solo dejaron la música. Entonces vos ves así realmente cómo está comportando, porque el director siempre se me confunde el nombre, Shyamalan, no sé cómo se pronuncia. Él, digamos, mencionaba ahí que él quería que la música fuera otro actor más. Eso fue la palabra, yo quería que fuera otro actor. Entonces hicieron ese ejercicio de ponerlo ahí, y sí sentís que es otra cosa ahí metida, que era cabal el rollo que se le metía al chavito, ¿va? Entonces, sí, a mí me gusta ver películas digamos, que tienen relación con cosas de música, más que todo porque sí puedes relacionar una película, tal vez en otra dimensión, aparte de la música para las películas, ahí metido otro rollo musical. Ah, sí, a mí me encanta ver eso. Y esta lica que es buenísima, ¿no? Esta de Soul, es muy buena. Sí, sí. Y ya que tengo a dos músicos guatemaltecos, ¿cuál es el playlist o el gusto musical? Porque yo sé que vos estás en una banda de jazz, o no sé si se llama banda de jazz, pero es un grupo, no sé. Bandas, sí, banda de jazz, sí. Estás en una o dos bandas más, tenés el proyecto de Nina Índigo, que o sea, son texturas diferentísimas. Que Luis Pedro González, ¿qué escucha cuando no está haciendo música, cuando no estás involucrado en estos proyectos? Ay, sí, lo que hay que hacer para ganarse un peso. Sí. Bueno, pues ahí comentaba que mi papá es músico también, y mi mamá también es melómana, a ella le encanta, y mis abuelas eran consumidoras de música también. Mi abuela materna tenía una colección grande de long plays que iban desde música clásica, igual así, pues Beethoven, Mozart, hasta también tenía Paco Lucía, flamenco, hasta Alfredo Jiménez, y pues era también fanática de la música mexicana, así de los años 50, el mambo y toda la cosa, la Toña la Negra y así. Entonces, y luego mi papá, que también le empezó a gustar el jazz, y por ahí empecé a investigar un poco. Él oía un jazz un poquito más nuevo, digamos, como más reciente, así de los 80, 90, entonces el smooth jazz, que a él le gustaba también mucho el rock progresivo y este rollo. Y entonces, pues ya luego empecé a buscar también jazz así más viejito, ¿no? De los años 40, 50, bueno, pues los 60. Y un poco también me gusta mucho la música latinoamericana, Astor Piazzolla y todo este tema. Pero la verdad que, pues cuando ya empezas a oír así ya me gusta todo, pues prácticamente. Sí. Y a encontrarle igual gusto a todo. No es que piense yo que haya una música mejor que otra, ni para nada, ¿no? Al final, pues de la música occidental que nosotros escuchamos hay 12 sonidos, y con esos 12 sonidos hay una cantidad de posibilidades espectacular, y siempre está saliendo música nueva. Imagínate cuánta música se publica y se saca a diario en el mundo, es espectacular. Apenas le da tiempo a uno de ponerse al día, como para quedarse también uno con algo muy específico para siempre, ¿verdad? Sí. Creo que es. Sí. Y Gerson, ¿qué música escuchas cuando tenés tiempo? Porque sé que sos muy ocupado a nivel músico y también audiovisual, y a nivel emprendedor, o sea, ¿oís música en tu casa o solo en el estudio?
¿O cómo funciona un poco tu... Mira, bueno, cada vez que tengo oportunidad de oírlo, si tengo un espacio, si voy en el carro, o sea, trato de consumir casi que cualquier tipo de música. O sea, sí me gusta casi que cualquier tipo de música. Pero digamos que no tengo un orden, vamos, o sea, decir, yo hoy los sábados voy a escuchar tal, o sea, es cabal lo que me va agarrando, o si de repente oigo algo. Yo hace poquito estaba bromeando, hasta lo publiqué en mi cuenta de Facebook, que los están construyendo a la par de mi casa, los albañiles tenían su playlist, y lo tenían, pero así socado, pero yo puse, me dan ganas de, sí les hago, pero está bueno el playlist, entonces no les dije nada. Está buenísimo, me gusta oír de todo, la verdad. De veras, pues, o sea, marimba, pop, hip hop, música clásica, o sea, de veras, o sea, yo siento que en ese sentido no tengo como límites, pero de repente tal vez me agarra más por si estoy involucrado en algún proyecto que tenga que ver con cierto tipo de música, tal vez hay temporadas donde escucho más, un poquito más de música, pero sí, oigo de todo. Digamos, bueno, en mi caso que soy primeramente pianista, después soy saxofonista y después soy como más productor, digamos, tal vez tiendo un poquito a escuchar cosas más que vayan por ese lado, pero no quiere decir que solo eso escuche. Sí, de todo. Mariachis, cumbias, me encantan las cumbias. O sea, oye, a veces también uno pasa, no sé si te pasa, pero seguro sí que pasa uno tanto tiempo teniendo que estudiar algo, aprendiendo algo, estudiando alguna cosa, que luego agradeces también pasar en silencio unos buenos ratos y desintoxicar también de algún modo el oído. ¿Sabes qué me ayudó un montón a mí? Estos playlists que tienen como para dormir, que solo hay un pad ahí. ¡Qué rico! Sí, eso es buenísimo. Como que te están lavando ahí otra vez los oídos, ya te limpias. ¿Qué música oís vos? Yo a partir de los años, el 97 para acá, diría yo, de una experiencia que tuve a nivel musical de música electrónica y me dediqué a traer DJs internacionales y involucrarme en esto, empecé a consumir música electrónica, pero lo que pasa es que la música electrónica no es solo música para bailar, sino que tiene un espectro y un montón de subgéneros, por así decirlo. Entonces, yo dependo mucho como del ambiente, o sea, pues si es de música electrónica como más alegre, conozco un poco el género y la ruta. Si son como más chill, como decís vos, como para relajar o estar trabajando, conozco música electrónica también por ese género, y he visto que estas tendencias, ahora como el género indie, ¿no? Ha tenido muchos estos sonidos, esa fusión de música electrónica con instrumentos orgánicos viejos y todo eso también me lo disfruto, pero lo desconozco. Por ejemplo, yo con Julio Hernández le decía vos, y él tiene un gusto musical muy, muy interesante. Le decía, pero ¿y dónde conseguís esa música? Ahora pues es más fácil porque pones una banda y te empiezan a sugerir y vas como por esa línea, pero antes, en mis tiempos, era como que y cazar música, ¿verdad? Entonces yo me disfruto mucho la música electrónica en todos sus géneros. No es que excluya a los demás, pero si yo puedo elegir, elijo eso, ¿verdad? Ese es como mi ruta, ¿verdad? Mira, vos ahorita que ya te estamos preguntando a vos sos el entrevistado ahorita. Sí, dime. Te vamos a preguntar, algo que, bueno, no te había preguntado yo, pero porque digamos que cuando vos, las veces que hemos tenido la oportunidad de trabajar, vos, digamos, ya traes como una idea muy clara casi siempre, digamos, de qué es lo que querés dar a entender en una escena o cómo querés que sea la reacción y todo. Pero digamos algo que no te he preguntado, hasta ahorita se me está ocurriendo, es digamos cuando vos venís con una película, un proyecto, vos ya traes imaginada la música o ya decís, bueno, yo quiero que esto me suene a esto, o ya sé qué tipo de instrumentos quisiera yo que tuviera, o qué tipo de texturas o tonos. ¿O cómo la haces vos? Yo creo que esa respuesta a mí se me da en el armado, en la edición. No tanto a no ser que en la historia escribas, como vos decís, que tenés acceso presupuestario para tener un playlist soñado, ¿no? Que van desde los $500 a los miles de dólares. No me ha pasado de que diga, el personaje enciende y pone música disco de Donna Summer, tal y tal, porque significa, eso no lo he vivido. Más lo he vivido en la edición que veo y
trato de sumarle ahí cosas. Sí he llegado con vos y digo, mira, más o menos por aquí, por allá, y ahí vamos como descubriendo un poco eso, pero no es que tenga realmente claro desde la escritura Sí, pues. ese proceso, ¿verdad? Claro. Entonces les agradezco un montón, la verdad es que nos hayamos pasado ahí un buen rato. Salud. Gracias por la comida. Y pues bueno, cuéntenme nada más como para ir cerrando, en qué proyectos están, en qué proyectos traen, ¿verdad? Porque a nivel musical me imagino yo que es lo que tienen más cercano, ¿no? Venimos de una fase de pandemia difícil, pero los veo que siguen activos, aunque sea poquito a poquito tu proyecto creativo, pues que va adelante y seguís tocando y seguís haciendo música. Seguramente vas a hacer más proyectos, ¿verdad? Contame, Luis Pedro, y después pasamos ahí con Gerson. Dios te oiga. Cabal, por favor. Para amarrar, Sí, para pues. amarrar y cerrar el programa. Bueno, no, pues seguro la pandemia para todos en la población ha sido pues en todo el mundo ha sido un reto ahí de tener que encontrar el modo desde otro lado. Nos vino a sacudir y a cambiar ahí la realidad. Y pues en el entretenimiento y en el arte, seguro también apresuró un proceso ahí en que lo digital y esa manera de convivir y compartir ahora la información es muy probable que se quede, ¿no? O sea, chilero porque abrió la posibilidad también a trabajar a distancia mucho, como que ya no le tenemos miedo a que entonces vamos a tener que estar frente a una pantalla poniéndonos de acuerdo y trabajando, eso está bien. Con la música, pues, como de momento no hay conciertos grandes, en todo caso, pues, sí ha dado la posibilidad ahí de encerrarse un poco también a trabajar y a formular ahí canciones e inventar cosas. Pues los grupos ahí igual seguimos produciendo y trabajando música. Está pues Rosa, que todavía está en postproducción, y ahí está pues esa música. Y nada, ahí pues también abierto siempre que van saliendo cosillas, uno no sabe que por ahí dejaste sembrada una semillita que no sabes, te vas a ir a topar con eso dentro de poco. Y mientras tanto, pues seguir trabajando y generando ideas con con la que mencionabas, la pila. Es todo un reto porque pues yo vivo también de músico y bueno, vivimos ahí de lo creativo, y entonces necesitamos que haya un consumo de esto también, y suele ese consumo estar pues ya marcado por ciertas normas ahí, ¿no? Del mercado, lo que se pone de moda, lo que a la gente le interesa. Y entonces es como ir un poco jugándola ahí de que bueno, que generar contenido y material para que se logre consumir con las bandas y tal, y al mismo tiempo mantener como una exploración ahí pues distinta, alternativa, que eventualmente va generando también otros resultados. Pues, ojalá mientras tanto en el proceso. Sí, cabal, sí. ¿Y Gerson qué viene ahora? Pues mira, lo que viene ahorita es el postre. No, Me llegas. Para que amarre. Sí, por favor. No nos va a amarrar Por esta favor, cena. no. Pues mira, bueno, yo como un reto personal que me puse este año es desarrollar más proyectos para mí, porque gracias a Dios yo he tenido chance, a todos nos afectó lo de la pandemia y tuvimos que correr para buscar alternativas y cosas ahí para tener ingresos y todo. Pero yo siento que también eso, en cierto modo, también nos afecta porque digamos, dejamos de lado otras cosas que queremos hacer, las cosas que tenemos en el corazón y en la mente. Pero ese es como mi reto para este año. Entonces, tengo varias cositas ahí, entre ellas un disco que no he hecho, digamos, propio. Digamos, he podido producir algunas cosas, pero nunca nada propio. Y a veces también ese es un reto, porque aunque tengas el tiempo, tengas el recurso y todo, no sé, a veces cuesta hacer algo para uno mismo y dices, no me gustó, no, que no sé qué. Entonces, ese es el reto, digamos, poderlo hacer. Y bueno, y hay un montón de cosas ahí audiovisuales que poco a poco vamos a ir viendo cómo van saliendo. Bueno, pues éxitos ahí en los proyectos personales y ojalá que Nina siga echando punta. Sí. Y bueno, pues muchas gracias por Rafa, por gracias. compartir con nosotros. Gracias, Rafiña, por todo.